Muy amados en el Señor, hemos estado escuchando varios profetas y apóstoles que se han reunido para hablar acerca de lo que está pasando. Y lo que quiero decir, lo que quisiera presentarle es casi un resumen del sentido de muchos de estos hombres de Dios y mujeres de intercesión. Así que no es simplemente algo mío personal. Es la voz de Dios, es lo que Dios está diciendo, porque la gente está preguntando, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa esto? ¿Cuándo va a terminar? Entonces necesitamos una palabra de parte del Señor para prepararnos para lo que viene. Y es muy importante que sepamos la hora en que estamos viviendo. Los discípulos de Cristo que el Señor llevó con él al huerto de Getsemaní no estaban preparados para lo que venía. Y la Escritura dice, pues casi todos salieron huyendo. Entonces los discípulos que él trajo, los 3 discípulos, se pusieron a dormir. El Señor dijo, velad, velad conmigo 3 veces. No podéis orar ni una hora, velad conmigo, porque la carne es débil, el espíritu presto, pero velad y orad para que no caigan en tentación. Entonces ellos estuvieron durmiendo en ese momento crítico, cuando el Señor le había pedido de velar y orar para que no cayesen. La tentación va a venir, pero que no caigamos cuando viene. Estamos viviendo una hora crítica. Estamos entrando en una época decisiva, una época de guerra espiritual muy intenso. No es la hora de dormir, no es la hora de decir vamos a volver a lo normal. Estamos entrando en una era nueva. Es la hora de prepararnos para lo que viene, de lo que tenemos encima. Esta pestilencia es un aviso, es un toque de alarma. El shofar ha sonado y después de 3500 años hemos celebrado la Pascua similar al principio, detrás de las puertas cerradas, con temor del ángel de la muerte. Yo he notado aquí en Estados Unidos la gente tiene temor y ya nosotros que somos ancianos, yo voy a cumplir 88 años pronto, ¿eh? La gente no se quiere acercarse a mí como si yo tuviera la lepra. Pero, ¿qué están diciendo los profetas y las intercesoras? Pues Dios está diciendo, basta ya de ignorar las señales del tiempo. No somos de la noche para que este día nos toma de sorpresa, improvisto. Y la Biblia dice cómo eran los días de Noé. Así será el tiempo antes de que venga el Hijo del Hombre. Tiempo de Noé, pues mucha incredulidad, mucha indiferencia. Mientras Noé edificaba el arca, pasaron 3 generaciones, todos burlándose de él, no le hicieron caso. Y Jesús dice, estoy fuera a la puerta llamando, si alguien oyera mi voz. Es el momento de dejar de estar jugando iglesia, jugando la religión y tantas actividades y olvidándonos del Señor. Él quiere hablarnos, Él quiere prepararnos para la guerra. Y la iglesia no está preparada para impedir esta avalancha de maldad que se está avicinando. No estamos armados y peligrosos, sino estamos en peligro de ser derrotados y engañados. Y yo creo que es el tiempo de cambiar los paradigmas, de tocar el resetear, como dice, y borrón y cuenta nueva, de romper los moldes y de prepararnos para la guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Leemos en 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 3, dice San Pablo, pues, aunque andamos en la carne, somos humanos, andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Escucha ahí, 2 veces habla de militar, militante. Las armas de nuestra milicia, no de nuestra picnic, es una milicia, eso es una guerra terrible para mantener lo que hemos ganado y avanzar. Es que normalmente la iglesia simplemente quieren mantener los que tienen detrás de los 4 paredes, pero aquí San Pablo dice que tenemos una guerra espiritual y no militamos según la carne, porque las armas, y tenemos armas, y para utilizar la verdad, tú sabes que tenemos la verdad como arma, como protección, pero hace falta estar en forma para usar esa arma, de tener visión, de tener deseo, de tener pasión. Uno puede estar cargado con armadura que le pesa, con tantas ideas, con tanta doctrina, con tanto texto, pero si no tiene el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que Jesús prometió que viniera, el Espíritu de verdad. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son naturales, sino, dice la Biblia, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Recuerda, Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces esas puertas son mentiras, doctrina del diablo, supersticiones, indiferencias, orgullo, altivez. Todas estas cosas son puertas que tenemos que derrumbar con la predicación de la palabra, con la palabra profética, derribando argumentos. Esos argumentos los vemos en el mundo y los vemos en la iglesia. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y yo he notado muchas veces con la juventud que en vez de decir, sí Señor, estoy de acuerdo, amén, gracias, pues se levantan con sus argumentos que han aprendido en las universidades, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. A veces los pensamientos nos llevan a nosotros cautivos. Tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, y estando presto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo he leído un texto últimamente que es muy difícil de entender. Jesús dijo, antes de su arresto, antes de que lo llevaran al juicio y luego a la cruz, dijo a sus discípulos, cuando ya se estaba llegando esas horas tan terribles, esas horas de prueba que iba a pasar, dice, el que no tiene una espada, compra o vende su capa y cómpralo. El que no tenga un abrigo, el que no tenga una espada, vende su abrigo. Ahora el abrigo significa algo que nos protege del frío, nos guarda nuestra ropa, es importante, nuestros abrigos, nuestras capas, nuestro traje. Y él dice, lo más importante no es tu abrigo, no es tu comodidad, no es que te sientes bien, no es lo que tú ves que es necesario. Hay algo más necesario que tu abrigo. Vende tu abrigo y compra una espada. Ahora, cuando Pedro utilizó la espada, el Señor le reprendió. Entonces, parece que no se está contradiciendo, pero el Señor está diciendo, lo más importante es de armarse para la guerra.
de forjar sus asadas en lanzas. Ármense. Tenemos que resistir el avance del enemigo, queridos hermanos. El enemigo está avanzando a pasos gigantescos. Las leyes están cambiando tan terriblemente que uno de mi edad no podía esperar que llegásemos a esto. Estamos llegando a cómo eran los días de Noé, cuando cada imaginación de la mente de ellos era continuamente el mal. Y Dios se cansó y dijo, voy a destruirlo, esta generación. Entonces tenemos que resistir el enemigo. Y tenemos no solamente resistir y avanzar. Preguntaron a un general francés el secreto de vencer en una guerra. Dice, el secreto de vencer es avanzar. Los que quieren solamente mantener su territorio lo van a perder. Es avanzar, tomar nuevo territorio. Espiritualmente, cada uno creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor. Y también en estos pueblos que todavía no han conocido el Evangelio, de salir de las cuatro paredes. Eso le digo siempre. Había un hombre de la Inquisición, un agresor, un sinvergüenza, vamos a decir, durante la terrible, lo que llaman la Santa Inquisición, la Inquisición diabólica, y dijo, si no paramos esta plaga, van a estar en cada pueblo de España. Pero yo digo, tenemos que conquistar cada pueblo de España, porque no somos una plaga, nosotros tenemos la solución de la plaga, tenemos la cura, como dijo Pedro y Juan al hombre lisiado. Oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te doy en el nombre de Jesucristo. Y antes de eso dijo, míranos, fíjese en nosotros. Y eso es lo que tiene que decir la iglesia, fíjese en nosotros, tenemos la respuesta. Tenemos la solución, tenemos el poder del Espíritu, tenemos la fe en la palabra, tenemos el nombre de Jesucristo y tenemos la espada del Espíritu en nuestra boca. Vencieran, gloria a Dios, vencieran por la sangre del Cordero y el testimonio de su boca. Porque si tú crees en el corazón en el Señor Jesús y lo confiesas con la boca, serás salvo. Es muy importante que sepamos utilizar esa espada, que tengamos la fuerza, el valor, la valentía, el denuedo, la gana, la carga de utilizar estas palabras poderosas de Dios, no nuestros argumentos. Tenemos que atacar las puertas del enemigo, que son mentiras. Ármense para la guerra, guardar la fe, guardar el buen depósito que Dios te ha dado. Hay un ejército contra nosotros que está avanzando y ganando, y nosotros no podemos simplemente mantenernos, tenemos que atacar espiritualmente en oración, en ayuno. Ahora estamos acercando el día de Pentecostés. Ya hemos pasado la Pascua, que ahí tuvimos que quitar toda la levadura. La levadura significa hipocresía, aparentar, mentira, poner una cara que no es, quitar y toda hipocresía, toda levadura de la casa, del corazón, de la iglesia. La Escritura dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, cosas carnales, y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto es serio, esto es serio, esto es serio. Tenemos tantas cosas que le ponemos delante del Señor, pero la Biblia dice que aprovechará al hombre si ganara el mundo entero, pierde su alma.
Y si perdemos nuestros hijos, no hay nada más importante. Entonces, termino con esta palabra: ármense para la guerra. Hay sabiduría natural y es diabólico, y hay sabiduría espiritual que va a derrumbar los tronos de iniquidad. Tenemos una guerra en las esferas espirituales, y yo se lo voy a leer de Efesios capítulo 6. Dice así, en versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque tiene una estrategia, es muy listo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. En cada gobierno, sea democrático o sea de dictadura, cada gobierno tiene príncipes ahí que quieren controlarlo para parar la iglesia, para callar nuestra boca, para quitarnos las libertades. Queridos hermanos, estamos en peligro que nos callen la boca y que nos cierren las iglesias. Contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En el segundo cielo hay 3 cielos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Yo muchos años en la iglesia yo leía ese texto y no sabía que era la armadura de Dios. La armadura de Dios son las verdades que tú aplicas a tu vida, y verdades que han sido soldadas con calor de prueba y dificultades y tentaciones que has superado. Es el texto que ha sido comprobado y probado. Probado con fuego. Compra ahora, dice la Biblia, purificado con fuego. Entonces aquí dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no algo, todo, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad, vestido con la coraza de justicia, en que sepa tú que eres la justicia de Cristo, que el diablo con sus acusaciones no te tumba con los recuerdos, acusando, porque ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Si estás bajo la sangre de Cristo, si has arrepentido de todos vuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo de perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda inmundicia. Aleluya. Para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, estamos pasando esta pandemia y mucha gente no sabe dónde están espiritualmente y qué va a pasar. Pero yo te lo voy a decir claramente dónde estamos ahora, porque vamos a estar entrando en el tercer Pentecostés. Primer Pentecostés fue en Jerusalén, en el aposento alto, que cambió la historia de la iglesia. El segundo Pentecostés fue en Los Ángeles, California, el año 1904. De ahí, en un establo de caballos renovado, comenzaron a orar y a ayunar,
y de ahí salió el movimiento pentecostal que ha llegado a los cuatro cantos de la tierra. Ahora estamos esperando el tercer Pentecostés, que va a venir dentro de poco, va a ser algo global. Como esta pestilencia ha sido global, este avivamiento va a ser global. Y muchos de nosotros, cuando predicamos sobre el derramamiento del Espíritu Santo, comenzamos en Joel capítulo 2, versículo 28. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo carne. Pero yo me pregunto, ¿después de qué? Después de esto, pero ¿después de qué? Y aquí antes dice, y os restituiré, restauraré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué son estas cosas? Son insectos, un virus. ¿Y qué hace la langosta? Come la cosecha, come la economía. Mi gran ejército, nota, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, después de este terrible devastación, esta terrible epidemia que estamos pasando, y luego dice el versículo 28, y después de esto, después que la economía viene hacia abajo, estamos ahora en América como los años 1930. Yo nací en el 32 y con mi nacimiento se solucionó todo, ya sabemos, ¿verdad? Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Gloria al Señor. Después de la epidemia, después de ese juicio, después que Dios dice que si yo enviare pestilencia, en segundo de Crónicas 7:13, si yo enviare pestilencia, si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humillare, buscara mi rostro, dejara sus malos caminos, yo oiré del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Siempre es después de la pestilencia viene la promesa. Después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Queridos jóvenes, ahora te toca a ti. Te toca a ti ahora. Vuestros ancianos soñarán sueños. Pues yo aquí soñando. Pero vosotros, vuestros jóvenes, verán visiones. Tiene que tener una visión de las mies, de la siega, de lo que Dios quiere hacer, levantar los ojos de lo temporal, de lo natural. Y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas, habla de personas que trabajan por vivir, personas empleados, personas modestos, sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Así, eso es lo que estamos esperando, lo que los profetas y todo han coincidido decir lo mismo. Estamos viviendo en los días de un gran avivamiento global, en que el Espíritu Santo se va a derramar, pero no solamente para que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, sino cuando Él venga, dice Jesús, convencerá al mundo de pecado. Porque el mundo no está convencido de pecado, creen que están bien, los negros lo ven blanco. Convencerá al mundo de pecado, de justicia, lo que es justo, lo que es injusto, ni se dan cuenta, porque Cristo se ha ido, pero ha mandado el Espíritu Santo de convencernos, porque el día de Pentecostés, el día que celebraban los pueblos judíos de la ley, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Y ahora, con el día de Pentecostés, no es
solamente la ley, sino el poder del Espíritu Santo para que podamos cumplir la ley. Entonces Él viene a convencer, a traer convicción de pecado. Él viene a demostrar lo que es justo, lo que es injusto, y viene a hablar de juicio. La gente no quiere saber nada de juicio, pero la Biblia dice: ha sido establecido el hombre que muere una vez y después del juicio. Un avivamiento sin convicción de pecado no es un avivamiento. Comienza quebrantando los corazones. Y cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la gente escucharon el ruido. Tenemos que hacer un ruido, queridos hermanos. Tenemos que mostrar que estamos ahí. Y la gente tiene que venir a preguntarnos a nosotros: ¿qué está pasando? Algo está pasando en vuestra iglesia. Y nosotros tenemos que decir: míranos, no mira a mí, míranos, porque tenemos la solución. Y cuando la gente viniera en el día de Pentecostés preguntando: ¿qué está pasando? Algunos diciendo que estaban borrachos. Pedro dijo: no están borrachos con vino, pero están llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre todo carne. Se ha cumplido esa promesa en ese tiempo pentecostal. Se cumplió en 1904 cuando un hombre americano con un ojo metió la cabeza en un cajón de cartón y no salía ahí hasta que tocó el cielo. Y Dios utilizó un rancho de caballos para comenzar un avivamiento. Y uno no sabe lo que Dios va a utilizar, pero yo estoy profetizando: huesos secos, únense. Y yo profetizo que venga la carne sobre ellos. Y luego la Biblia dice: se levantaran, gloria a Dios, un ejército, no un grupo de espectadores, no un grupo en las gradas mirando a unos hombres luchando, sino se levantaran un gran ejército. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno sea un soldado. No tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra esos demonios. Y Jesús dice: recibiréis poder, y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios. Te he dado poder contra todo al poder del diablo, y nada os hará daño. Seamos con valor y valentía y denuedo, y vamos a atacar las puertas de iniquidad, las puertas de rebelión, las puertas de superstición, la puerta de mentira, la puerta de doctrinas falsas, con el espíritu de verdad, diciendo: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Tenemos la respuesta. Míranos a nosotros, míranos a la iglesia, cómo nos amamos los unos a los otros. Mira cómo nos sacrificamos, mira cómo nos hemos entregado, cómo nos hemos puesto nuestros cuerpos como sacrificio vivo sobre el altar de la voluntad de Dios. Cuando la iglesia hace ese ruido, verá que el pueblo se va a reunir. Cuando la iglesia está encendido y no tibio, entonces verá que la gente vendrá a ver el fuego. Porque cuando hay fuego, la gente se acerca y se asuman y dice: ¿esto qué es? Y tenemos que decir: esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días Dios va a derramar su espíritu sobre la juventud. Y tú y yo que me estáis escuchando ahora mismo, te digo en el nombre de Cristo, extiendo mi mano hacia ti y digo: recibe el don del Espíritu Santo. Es solamente tu acto de fe, de recibir el poder. Si no tienes el poder del Espíritu Santo, no tendrás ni la gana, ni la carga, ni el espíritu de intercesión.
ni el deseo de predicar, ni la capacidad de ejercer los dones, no tendrás nada más que presentarte a Dios con la salvación. Aquí me tiene el Señor. Y el Señor dice, ¿qué has ganado con lo que te ha dado? Con el talento que te ha dado. ¿Qué has ganado? Y entonces nosotros necesitamos el don del Espíritu Santo. Recíbelo ahora, recíbelo ahora. Abre tu boca, comienza a alabar a Dios, comienza a exaltar el nombre del Señor y por la fe recibe el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.